En este ejercicio de probabilidad nos dicen que a 120 estudiantes se les ha recomendado la lectura de 2 libros. Luego mi n es 120. Se sabe que 46 de ellos han leído el primer libro recomendado. Luego, probabilidad del primer libro, 46 partido de 120. 34 han leído el segundo. Luego, probabilidad del segundo libro, 34 partido de 120. Y 16 estudiantes han leído ambos libros, que han leído los 2 libros, esto es la intersección. Probabilidad del primer libro, intersección segundo libro, es 16 partido de 120. En el apartado A nos pregunta, calcule la probabilidad de que haya leído alguno de los 2 libros. Alguno de los 2 es el primero o el segundo, es decir, la unión. Primer libro, unión, segundo libro. La fórmula de la unión de 2 sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de los 2 sucesos. Todos estos datos son los que nos da el enunciado directamente. Entonces, la probabilidad de que haya leído alguno de los 2 libros es 46 partido de 120 más 34 partido de 120 y menos 16 partido de 120. Esto es 46 más 34, 80, menos 16, 64. 64 partido de 120. Y si lo calculamos, esto sale 0,53. En el apartado B nos pide, calcule la probabilidad de que no haya leído ninguno de los 2 libros. No haya leído ninguno es que no ha leído el primero y no ha leído el segundo. Ni este ni este. Los contrarios se pueden expresar con una raya encima del suceso correspondiente o se pueden poner también como primer libro contrario. Da igual cómo lo expreséis, esto lo vamos a hacer de la misma forma. Esto lo podemos expresar según las leyes de Morgan. Podemos decir que esto va a ser la probabilidad del primer libro unión segundo libro, todo contrario. Y la probabilidad del contrario de este suceso es 1 menos la probabilidad del suceso sin contrario, es decir, 1 menos probabilidad del primer libro, unión segundo libro. Esto es lo que acabamos de calcular en el apartado anterior. Luego es 1 menos 0,53, es decir, 0,47. El apartado C nos pide calcule la probabilidad de que solamente haya leído el primer libro, es decir, ha leído el primer libro y no ha leído el segundo libro. Primer libro, intersección, segundo libro, contrario. La fórmula de esto es la probabilidad del suceso que no está negado, que no está contrario, menos la probabilidad de la intersección de ambos. Estos datos los tenemos también. Tenemos que esto es 46 partido de 120 menos 16 partido de 120, es decir, 30 partido de 120, que calculado es 0,25. Y por último, el apartado D dice, calcule la probabilidad de que haya leído el primer libro si se sabe que no ha leído el segundo. Esto es una probabilidad condicionada. Probabilidad de primer libro sabiendo que el segundo libro no lo hemos leído. La fórmula de esto es la probabilidad de la intersección de los 2 sucesos entre la probabilidad del segundo suceso solamente. El numerador, este numerador lo acabamos de calcular antes, en el apartado C, esto es 0,25. La probabilidad del contrario del segundo libro, es decir, la probabilidad de no haber leído el segundo libro, es 1 menos la probabilidad del segundo libro. Luego 1 menos 34 partido de 120. Y cogiendo la calculadora, esto va a salir 0,35. Ya está acabado el ejercicio.